Siempre he pensado en cómo la vida de las jóvenes en la Europa medieval no era nada fácil. Si hubieras nacido mujer en esa época, las opciones eran limitadas, casi como si el camino estuviera trazado por otras manos. Muchas chicas de mi edad, o incluso mayores, no tenían derecho a heredar bienes ni a casarse por amor. Era como si estuvieran atrapadas en una jaula sin salida. La única alternativa que realmente parecía posible para muchas de ellas era ingresar a un convento, donde la vida religiosa podría ofrecer al menos un tipo de protección, una comida caliente y un techo. Imaginen, ser joven, llena de sueños, pero sin poder hacer nada con ellos, sin libertad para decidir sobre su propia vida. Ese era el destino de muchas mujeres, y eso me hace reflexionar sobre cómo las elecciones pueden ser tan restringidas, cuando el mundo a su alrededor parece dictar cada movimiento. Para esas chicas, el convento era la única puerta que se abría. Y al principio, tal vez incluso era una esperanza. Quizás, solo quizás, la vida religiosa representaba algo más, algo como un escape de la presión que la sociedad ponía sobre ellas. Pero lo que no sabían era que la promesa de paz y serenidad estaba lejos de cumplirse. Cuando las jóvenes, que eligieron la vida religiosa, finalmente entraban al convento, imagino que lo que esperaban era un lugar de paz, donde pudieran entregarse a la oración y encontrar un tipo de tranquilidad. Pero la realidad era muy diferente de lo que esperaban. En lugar de un refugio calmo y sereno, muchas se veían atrapadas en una rutina extenuante de oraciones, trabajo y reglas rígidas que, en vez de liberar, aprisionaban su mente y cuerpo. Me pregunto si alguna de ellas no soñó con el convento como un lugar de silencio, donde pudiera reflexionar sobre la vida y encontrar una conexión verdadera con Dios. Pero, en la práctica, el convento era mucho más agitado de lo que parecía. Más allá de las largas horas de oración y servicio, había fiestas y visitantes inesperados, como si, al final, el convento no fuera realmente un lugar aislado. Al contrario, era una especie de escenario donde la vida religiosa a menudo se mezclaba con lo mundano. Y me pregunto, ¿realmente estas mujeres imaginaban que la promesa de una vida tranquila, dedicada a Dios, se transformaría en una rutina tan difícil y carente de compasión? Creo que, en el fondo, la verdad era mucho más dura de lo que cualquiera podría imaginar antes de entrar. El convento, en lugar de ser un refugio, se convertía en una prisión psicológica, donde las esperanzas se desvanecían con cada nuevo día. Ahora, me pregunto sobre el voto de castidad, que parecía ser una de las mayores promesas de quienes se entregaban a la vida religiosa. La idea era simple: se comprometían a vivir sin involucrarse con deseos o amores, dedicando sus vidas completamente a Dios. Pero en la práctica, este voto se convertía en un verdadero desafío. Imaginen, con la juventud latiendo dentro de ellas, verse obligadas a renunciar a cualquier tipo de afecto o conexión con el mundo exterior. Algunas de las jóvenes, para intentar lidiar con esto, recurrieron a medidas extremas. He oído hablar de algunas que se sumergían en agua helada, creyendo que al hacerlo estarían purificando sus pensamientos y deseos. Pero, ¿qué sucedió? Terminaron enfermándose, con fiebres altas y sufriendo físicamente. Parece incluso irónico, ¿no? En lugar de encontrar la paz, terminaron lastimándose aún más. Me pregunto, ¿no se convirtió ese voto, que tenía la intención de ser una forma de conexión más profunda con lo divino, en un peso innecesario para esas mujeres? Estaban tan enfocadas en reprimir sus propios deseos, en intentar matar cualquier impulso natural, que al final se sentían aún más atrapadas, más distantes de lo que realmente buscaban: la verdadera paz espiritual. La vida en las órdenes religiosas estaba llena de reglas y promesas de pureza, especialmente para las novicias. La Iglesia decía que solo las mujeres vírgenes podían ingresar, que debían mantener su pureza a toda costa. Pero, en lugar de ser una protección, esta exigencia se convirtió en un campo minado de contradicciones. Me pregunto cuántas de estas mujeres, que venían de vidas difíciles, eran verdaderamente vírgenes,
o al menos lo eran de la forma en que la Iglesia lo imaginaba. La realidad, sin embargo, no siempre coincidía con lo que la Iglesia decía. En esa época, la medicina era rudimentaria, y los métodos para verificar la virginidad eran demasiado simples, muchas veces ignorados. Esto permitía que mujeres que no cumplían con el criterio de pureza pudieran ingresar al convento sin ser cuestionadas. En muchos casos, la presión por seguir esta regla rígida se convertía en una carga aún mayor, cuando la verdad era mucho más compleja. Además, ¿quién podría garantizar realmente que todas aquellas que ingresaban a la vida religiosa no habían pasado por experiencias o sufrido abusos antes de tomar ese voto? La Iglesia, muchas veces, cerraba los ojos a las historias que no encajaban en el molde perfecto de pureza, permitiendo que mujeres que no cumplían con las expectativas aún siguieran este camino. Me pregunto, ¿cómo se sentían esas jóvenes, que quizás ya habían vivido tanto, al ser forzadas a cargar con una etiqueta tan rígida y, a menudo, irreal? Es difícil imaginarlo, pero en algunos conventos, las reglas que debían proteger a las novicias y garantizar la pureza de la vida religiosa eran completamente ignoradas. En lugar de ser lugares de santidad y reflexión, algunos conventos se convirtieron en puntos de explotación. En ciertos casos, los conventos comenzaron a aceptar un tipo de comercio bastante oscuro: favores sexuales a cambio de dinero. Sé que esto suena surrealista, pero ocurrió. Algunos conventos, en particular, veían sus templos no solo como lugares de oración, sino como locales donde podían generar ingresos, ya fuera con los visitantes que pagaban para conocer a las novicias, o por otros medios. Esto ocurría porque, en muchos casos, los líderes religiosos, como los sacerdotes y los abades, hacían la vista gorda o incluso eran cómplices de este tipo de corrupción. Me pregunto, ¿qué llevó a estas personas que habían hecho votos de castidad y devoción a desrespetar tanto sus propios principios? ¿Era el poder del dinero? ¿La presión para mantener los conventos funcionando? ¿O quizás una indulgencia por sus propios deseos, que se mezclaban con la moralidad que debían preservar? Estas prácticas no solo corrompían la promesa de santidad, sino que también dejaban a las jóvenes vulnerables, expuestas a situaciones de abuso, sin posibilidad de protección. Pero lo más triste es que, en la mayoría de las ocasiones, estas historias eran silenciadas. El dinero generado por estos encuentros ilícitos era tan tentador que nadie quería cuestionar o investigar más a fondo. Así, lo que debería ser un lugar de refugio y oración se convertía en un mercado sombrío, donde el cuerpo de las novicias era intercambiado por favores financieros. El convento de Lyle's Hall, en Inglaterra, es uno de los ejemplos más oscuros de cómo la corrupción podía infiltrarse en los lugares donde menos se esperaba. Me imagino a las jóvenes que llegaron allí, llenas de esperanza, pensando que se dirigían a un lugar de protección y santidad. Pero, en cambio, encontraron algo muy diferente. Los abusos y escándalos se volvieron tan comunes que el convento parecía más un punto de encuentro para hombres ebrios y visitantes que pagaban. Aquellos que tenían dinero e influencias podían pagar para tener encuentros con las novicias, especialmente las más jóvenes. El intercambio era claro: favores sexuales a cambio de dinero o privilegios. Y las autoridades de la Iglesia, en 1900, lugar de investigar o castigar a los responsables, simplemente ignoraban todo, cerrando los ojos a los abusos que ocurrían bajo su propio techo. Para mí, esto es lo más devastador: el silencio de quienes podrían haber hecho algo, pero prefirieron ignorar, porque las ganancias que generaban esos encuentros eran demasiado altas para ser ignoradas. No puedo imaginar el dolor y la humillación que estas jóvenes sintieron al ser tratadas como mercancía en un lugar que debería ser sagrado. Y lo más impactante es que esto no ocurrió solo una vez o en un único lugar, sino en muchos conventos, donde los abusos y escándalos se repetían, creando un ciclo de sufrimiento y explotación. La confianza de las personas en la Iglesia se rompió, pero en la mayoría de los casos,
Nadie hizo nada para cambiar esta realidad. La vida en el convento, que debería ser de devoción y respeto, se transformó en un verdadero pesadilla. ¿Qué pasó con algunas de las jóvenes que desaparecieron misteriosamente de los conventos? Esto siempre me intriga, porque al mirar hacia atrás, veo que estas historias no eran tan raras como deberían ser. Muchas veces, las monjas no solo desaparecían, sino que eran vendidas o mantenidas en cautiverio, enviadas a destinos desconocidos, sin que nadie supiera qué había sido de ellas. La Iglesia, que debería ser un refugio para los pobres y vulnerables, estaba envuelta en un sistema que silenciaba a estas mujeres y dejaba sus destinos en una sombra de misterio. Lo más sorprendente de todo es que, en muchos casos, las autoridades de la Iglesia estaban al tanto de estas prácticas o incluso participaban activamente en ellas. Algunos abades controlaban estos esquemas de venta o tráfico de monjas, beneficiándose con el dinero que generaban. Para ellos, era una forma de ganar poder y riquezas, mientras las jóvenes se convirtieron en piezas de un juego inmoral y de crueldad sin fin. Y lo peor de todo es que estas jóvenes ni siquiera tenían voz para protestar, pues estaban en un lugar donde, teóricamente, deberían estar protegidas. Estas desapariciones eran muchas veces encubiertas por la propia estructura de la Iglesia, que tenía el poder de borrar cualquier rastro, haciendo imposible que familiares o autoridades investigaran lo que realmente sucedía. Imagina el pavor de las familias sin saber qué había pasado con sus hijas, que fueron prometidas a una vida de devoción, pero que, en realidad, fueron tragadas por un sistema corrupto y cruel. Estas historias de desapariciones y abusos dejan una marca profunda y me hacen cuestionar hasta dónde llega el poder de la Iglesia y cuál fue el precio que muchas de estas mujeres pagaron por un sistema que debería haberlas protegido, pero que las usó y las silenció. Esos escándalos, abusos y contradicciones dentro de los conventos que se repitieron durante tanto tiempo dejaron claro algo que por mucho tiempo fue ignorado. Las reglas rígidas, especialmente el celibato impuesto, no estaban funcionando como deberían. Me pregunto, ¿qué habría pasado si las normas hubieran sido más flexibles, si las personas hubieran podido vivir su devoción sin la presión constante de reprimir sus sentimientos y deseos? Tal vez, en lugar de convertirse en lugares de opresión y sufrimiento, los conventos podrían haber sido espacios de verdadera paz y reflexión. Era imposible que una institución como la Iglesia no se diera cuenta de los daños que se estaban causando. El celibato, que debería ser una elección espiritual, terminó convirtiéndose en una imposición que alejaba a las personas de su humanidad. La idea de que los impulsos naturales debían ser reprimidos de manera tan extrema no tenía sentido para muchas mujeres, y en lugar de alcanzar una mayor conexión con Dios, terminaron sintiéndose distantes, aisladas y en algunos casos completamente quebradas. Es difícil no imaginar que, si la Iglesia hubiera adoptado un enfoque más realista, más alineado con la naturaleza humana, las cosas podrían haber sido diferentes. En lugar de sofocar las emociones y crear una falsa imagen de pureza, tal vez las jóvenes hubieran encontrado una manera de equilibrar sus responsabilidades espirituales con su propia humanidad. La verdadera devoción podría haber prevalecido, sin la necesidad de martillar en reglas que, al final, más destruían que edificaban. La necesidad de reformas en las órdenes religiosas nunca ha sido tan clara. Quizás, si las reglas hubieran estado más abiertas a comprender las fallas humanas, muchos de los abusos y escándalos podrían haberse evitado. La Iglesia podría haber ofrecido un ambiente de verdadera sanación, y las mujeres que allí entraban no tendrían que pagar un precio tan alto para vivir su fe.